De un Estado democrático, sí, pero no solo su centralidad tiene que ver con que es democrático en cuanto a que sus actores son electos por el voto popular, sino a la pluralidad de los intereses de los actores, la diversidad de fuerzas políticas, la diversidad de preferencias de la sociedad que se expresan en este espacio con tanta resonancia pública como es el Congreso, el Parlamento, el Poder Legislativo. De forma que al ser un cuerpo colegiado, sus funciones estar sometida al escrutinio permanente de los medios, de las nuevas redes, de la ciudadanía, pues, y el hecho de que tengan sus actores que estarse sometiendo periódicamente a la validación del voto popular, pues hace de estos un espacio muy central de la democracia. Bueno, tiene varios roles. Los clásicos que se le asignan, dos de ellos están claramente establecidos en la Constitución: el de hacer las leyes, que es por el que más se conoce; el de fiscalizar y controlar, que pueden ser dos términos con matices diferentes, pero que persiguen un mismo objetivo: limitar el ejercicio del poder, de forma que la función de fiscalización y control, que fue incluso la función originaria de los parlamentos en los momentos de surgimiento y de expansión en la antigüedad, lo que buscaban era eso, establecer algún tipo de limitación al ejercicio del poder de los gobernantes, en aquellos casos los monarcas europeos, de forma que, digamos, el monarca inglés, para que no dispusiera de recursos y de acciones que pudiera poner en tela de juicio los intereses colectivos y los derechos de la ciudadanía. La otra gran función, y que a mi juicio es la que atribuye mayor tipo de legitimidad, es la de representar, que a veces no nos queda muy claro qué es representar, pero que hay varias vías por las que usted representa. Usted representa, además de un territorio, usted representa objetivos nacionales, pero también representa programas u objetivos ideológicos, programáticos, propuestas o intereses de la franja política, de la organización política que le ha postulado para que usted vaya a ocupar un escaño al Congreso. Y de esta labor se deriva otra que yo entiendo importante, que algún autor como Dave Close, que en los momentos de la transición a la democracia escribió en los 80 un texto o coordinó, compiló un texto pequeño pero significativo que se llama Legislativos y las Nuevas Democracias, es como Legislatures and the New Democracies. Y él sostiene que hay otra función, que es la labor de arbitrar. Yo me identifico con esa labor. El Parlamento y el Legislativo de algún modo tienen que jugar un rol de arbitrar los conflictos, los intereses, las aspiraciones colectivas de una sociedad determinada. Bueno, en toda América Latina hay niveles crecientes o fluctuantes de legitimidad. Ha habido altas y bajas. En estos momentos, por ejemplo, el Congreso se encuentra en un sitial mejor que hace algunos años. Sin embargo, no es suficiente. Los niveles de legitimidad de esta importante institución de la democracia y, por tanto, de la democracia representativa, deben llamarnos a la reflexión, sino a la inquietud. ¿Por qué? Porque si son estos órganos que deben disfrutar de legitimidad, de confianza ciudadana, son los que hacen las leyes que van a sujetar a gobernantes y gobernados, que van a tratar de equilibrar y ajustar las discrepancias o los conflictos de intereses que entre ciudadanos, actores, personas, instituciones privadas, el Estado y los individuos, el Estado y las personas físicas o jurídicas, bueno, las leyes, pero además esa labor de fiscalizar y controlar tan trascendente en la democracia. Estimo que sí, que hay cierta erosión en la legitimidad del Congreso y de las instituciones representativas, pero no creo que estemos en una situación de ruptura,
como han llegado otras sociedades donde se demanda la eliminación. Es decir, si usted acude a las encuestas de mayor credibilidad, como la POP, Latinobarómetro, encuentra que los ciudadanos entienden que las instituciones parlamentarias andan mal. Sin embargo, en un país más que en otro. Sin embargo, dicen que son imprescindibles para la democracia. Es decir, que es una ecuación extraña, paradójica. Andan mal, pero sin ellos, sin estas, no hay democracia. Por lo que, si lo vemos de una perspectiva muy negativa, muy pesimista, tendríamos instituciones en un estado catastrófico. Si somos un poquito más optimistas, vemos que han jugado roles importantes, pero merecen profundizar sus funciones y coherenciarlos con lo que son los objetivos nacionales de cada uno de nuestros países. En efecto, yo creo que ha habido una confusión y se ve la representación en una visión muy reducida. Hay un reduccionismo en el sentido de que se privilegian mecanismos de vinculación entre representantes y ciudadanos muy personalizados. Es decir, se persiguen redes de leales, en lugar de plantearse la representación y la política como un ejercicio que procura bienes o gestiona bienes o respuestas colectivas. Debe ser la gran misión de la política y de la labor de representación. Por ello, entiendo que aunque el Congreso Nacional tuvo un momento en el que recibió fondos suficientes, logró una autonomía presupuestaria, esa autonomía presupuestaria no logró necesariamente las capacidades técnicas para lograr una buena labor de representación a la hora de hacer la ley y a la hora de gestionar que se coloquen en los presupuestos, dar respuesta. Y por ello una gran parte de los actores legislativos miden que es racional, que les conviene utilizar una red de leales en lugar de privilegiar respuestas colectivas como hacen otras sociedades. Y esto tiene muchas explicaciones que no lo podríamos abordar aquí, pero en República Dominicana yo entiendo que la proximidad que logró la elección del voto preferencial para los diputados y el exponencial incremento del presupuesto del Congreso en un momento en el que un partido político, el PLD, en el cuatrenio 96-2000 tenía un contingente legislativo pírrico de solo 13 diputados, pues la oposición vendió que había que expandir el presupuesto de Cámara de Cuentas, Junta Central Electoral, de los ayuntamientos y del Congreso, todas instituciones clave de la democracia que no controlaba el partido de gobierno. Es decir, era una forma de extraer presupuesto del presidente, no sé si fue meditado o no, pero lograron eso. Al esas instituciones recibir tantos fondos sin transferir controles y sin definir prioridades de inversión, pues a mi juicio, podría ser un juicio de valor, podría ser un tema de investigación, pues lamentablemente lo que hicieron fue recibir más fondos para quizás dar respuestas a las comunidades, pero también para multiplicar o para profundizar los mecanismos clientelares en perjuicio de una labor de representación que privilegie respuestas y gestión colectiva. Bueno, se ha logrado mucho porque aunque siguen teniendo los presidentes poderes que podrían ser en ocasiones despóticos, pues, y probablemente por la cantidad de recursos que manejan, no hay una tradición de que los presupuestos se orienten en un ejercicio colectivo. Y podría ser caótico, quizás sería peor receta que lo que sucede hoy. Pero además de ello, se han creado espacios de gobierno o de cogobierno que implican actores diversos. Por ejemplo, las comisiones coordinadoras de ambas cámaras, a mi juicio, son un logro del proceso de modernización que ha tenido la Cámara y el Senado. Pero también contribuye bastante la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública, las páginas web y otros instrumentos que la modernidad ha exigido
al Congreso colocar como espacios y mecanismos para que la ciudadanía, los medios de comunicación, cualquier investigador pueda monitorear. De suerte que eso, el tema del poder de colocación de agenda que se le extrajo exclusivamente, era una potestad exclusiva del presidente o la presidenta de las cámaras, pues a partir de la modernización, del proceso de modernización que ha venido teniendo el Congreso en los últimos años, pues auspiciado y soportado por organismos internacionales como el BID y entre otros, pues ha logrado que sean esfuerzos más colectivos, el tema de la colocación a partir del calendario de entrada en la Secretaría, es decir, cada día son menos las potestades, pero el amplio control sobre la labor administrativa que asigna el reglamento de ambas cámaras a los presidentes, de algún modo sigue manteniendo en ellos figuras preponderantes que podría incluso hasta limitar el ejercicio de la labor, por lo menos legislativa, de denuncia, de expresión, de hacer visible demandas, inquietudes, etcétera. Mira, varios elementos. Yo creo que República Dominicana tiene un Congreso supernumerario. Por eso lo propuse en la reforma constitucional con precario éxito, porque estábamos un año de las elecciones, no era buen momento. Pero propuse una reducción del número de legisladores, a 120, a 150. Pero también era, y soy de la idea, de que ojalá que en algún momento una crisis fundacional permita crear un Congreso unicameral. Primero, todos los países de Centroamérica tienen democracias estables. Después de los procesos de paz en Guatemala, Honduras, Salvador, y Nicaragua, pero Costa Rica, que ha sido el país que ha tenido una democracia más lineal, sin las interrupciones de los 80 y de los 70, que lo sufrieron todos nuestros países, pues ha tenido la democracia más estable con un sistema unicameral. Los 3 países o 4 países escandinavos abandonaron el bicameralismo por un sistema unicameral y son las democracias que tienen los mejores indicadores del mundo, sociales, institucionales, transparencia, pluralidad de los juicios, de los debates, control del ejercicio de la administración y del poder de los gobernantes, en fin, la rendición de cuentas, la accountability. Entonces, en República Dominicana tenemos una similitud de las funciones del Senado y la Cámara de Diputados y casi siempre coinciden las mayorías de una y otra Cámara, lo que significa que si el Senado existe para servir como un espacio de veto, de control o de moderación de las actividades del legislativo, de la Cámara Baja, pues no tiene sentido, a mi juicio. Y entiendo que lo que en República Dominicana, en la nueva Constitución, conviven 2 mecanismos de vetos. Uno, las 2/3 partes, que hace que en organismos más plurales como la Cámara de Diputados, por el sistema de representación proporcional de su elección, que una oposición con un 33% y no dividida como está actual, pueda servir como un poder de veto en las leyes orgánicas que son numerosísimas. Pero además, el poder que tendrían para llamar a un funcionario. Entiendo lo que hay que establecer son supermayorías para modificar la Constitución, para modificar el statu quo, para modificar determinadas normas que puedan cuestionar la estabilidad institucional de determinados componentes o políticas públicas. En ese sentido, yo soy un consagrado defensor del unicameralismo y sé que podré envejecer, ya lo estoy haciendo, podré morir, pero alguien logrará que un país de solo 10 millones de habitantes, que no presenta el indicador de que vamos a crecer exponencialmente en la población, que tiene similitudes, que es homogéneo con Centroamérica en muchos aspectos, pues que tengamos un sistema bicameral. Pero peor, más que ello, tenemos un Congreso muy costoso. O sea, el Congreso Dominicano con relación al PIB, según investigaciones, es uno de los que tiene más ingresos del mundo. Y esto no necesariamente redunda en un ejercicio del control político, ¿no? Probablemente porque haya habido coincidencia
de mayorías parlamentarias del partido de gobierno, le pasó el PRD en la década, en el 2004, le ha pasado el PLD del 2006 hasta el día de hoy, le pasó a Balaguer casi siempre, pero no creo que el fin de control de la segunda cámara en nuestro país logre más que no sea un espacio de distribución de incentivos para la élite o para una parte de la clase política. Sé que no voy a tener respaldo en mi visión, pero entiendo que es un imperativo de cualquier dirigente o de cualquier persona que se interese por analizar las instituciones de la democracia, pues fijar su posición. No es solo conseguir aplausos o estar con la mayoría, sino expresar mi visión sobre un aspecto como ese. Yo creo que la ley de partido es un instrumento importante, pero también, y a mi juicio mucho más trascendente, es la ley del régimen electoral dominicano. Tenemos una ley electoral que no le atribuye a la Junta Central Electoral las garras, las funciones fuertes como para controlar una serie de comportamientos. Ya la ley de partido no hará nada o hará poco para el año 2016. Sin embargo, el hecho de que en República Dominicana, en una provincia como Santiago, aspirantes a alcaldes de los dos principales partidos gasten más dinero en propaganda gráfica que lo que a un mes, estamos hablando de casi 2 años de las elecciones, y en Uruguay a 1 mes y medio, y en Bolivia a 1 mes de las elecciones, en ambos países, en cada uno de esos países se gasta menos que en una provincia de República Dominicana. Entonces el Estado, el sistema de financiamiento, el sistema de colocación de propaganda gráfica, el activismo de las agencias estatales en momentos electorales son temas que hay que discutirlo. ¿Cuál será el resultado? No lo sé, eso le corresponderá a la asamblea de ambas cámaras, a los plenos. Sin embargo, entiendo que también hay que regular los derechos de los integrantes de los partidos políticos a elegir, a ser elegidos, a recibir rendición de cuentas de sus líderes, de las actuaciones, pero además de los fondos que se recaudan y de los fondos que asigna el presupuesto de la nación a las organizaciones políticas. Pero también hay que atender o establecerle responsabilidad a los partidos en el proceso de formación del contingente de jóvenes que van a ser los futuros cuadros burocráticos del Estado, de los parlamentos, de los ayuntamientos, para que tengan una visión informada, reflexionada de cuál es la misión de un actor político en cada una de estas instituciones en la democracia. Naturalmente que sí. En cualquier presidencialismo el presidente tiene una función legislativa importante, pero además el Ejecutivo tiene recursos en cada uno de los ministerios, tiene a su favor la capacidad de colocar incentivos en los medios de comunicación como anuncios, anunciar políticas públicas, programas informativos, educativos, etc. Pero además, donde se congrega la mayor cantidad de técnicos es en el Poder Ejecutivo. Entonces, hay una tendencia en los países de América Latina de que las iniciativas de los presidentes queden mejor elaboradas. No es lo mismo que un senador sin técnicos suficientes, con PhD, con máster, puede elaborar un texto con la calidad que pueda hacerlo el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Interior, que además de los fondos propios y los técnicos propios, tiene a su favor la influyente, técnicamente hablando, colaboración de los organismos de cooperación internacional que tienen relaciones prioritariamente con los ejecutivos, no con los legislativos, que son los que por lo regular tienen. Pero sin embargo, no es verdad, no creo que sea tan marginal la labor del Poder Legislativo dominicano. Tiene y tendrá fuerza el Poder Ejecutivo, pero si usted revisa los principales productos legislativos no han tenido origen
en el Poder Ejecutivo. La reforma constitucional tiene una serie de aportes que fueron iniciativa de los legisladores y de las bancadas, al margen de los acuerdos de los principales partidos. Pero si usted se da cuenta, la ley de los derechos de la persona ante la administración pública, la ley de declaración jurada, la potestad de que la Cámara de Cuentas se designe a partir de una propuesta legislativa, todo eso ha tenido su origen en discusiones o en iniciativas de legisladores. Naturalmente, hay una relación natural de cooperación en conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo en los sistemas presidenciales, donde se da un espacio mucho más claro de separación y equilibrio de los poderes públicos, como concibieron los norteamericanos que fundaron la democracia y el Estado norteamericano. Por ello yo le digo que si bien los ejecutivos tienen incidencia, pero no son necesariamente, son predominantes, tienen muchos recursos, pero eso no limita que la oposición juegue un rol, que los legisladores jueguen un rol, y naturalmente habrán temas que políticamente tendrá mayor interés el Ejecutivo y podrá servir como un actor de veto o de moderación, puede observar leyes en todo nuestro país.